En mi anterior audio, referido y denominado Las Juanas, dejé la puerta abierta a la tercera Juana, que tuvo una importancia decisiva en la historia de España y que fue Juana I de Castilla. Seguramente si os digo Juana I de Castilla, no reconoceréis en ella a la que fue conocida como Juana la Loca. Juana la Loca es uno de esos personajes controvertidos en los que nadie logra ponerse de acuerdo sobre si realmente estaba loca o simplemente la hicieron loca. Sobre su figura, la historia ha escrito de todo. Unos defendiendo esa locura y otros negándola, basada en que fue simplemente un instrumento de los intereses bastardos de su marido y de su propio padre, de los que se sintió profundamente traicionada porque vio en ellos únicamente la ambición cuando ella lo único que quería dar era amor. La historia de Juana es ese alineamiento de hechos que nadie pensaba ocurrirían, pero que llegaron a ocurrir, lo que le acarreó todos los males que en su vida tuvo. Juana era la tercera hija de los Reyes Católicos y por tanto su misión en la vida era exclusivamente contraer matrimonio con alguno de las casas reales que por entonces entraban en el juego de la estrategia política y económica. Ella fue educada, pues así, para ser una buena esposa, para ser una esposa obediente, pero nunca fue educada para ser reina, porque ella nadie pensaba que llegaría a serlo. Sin embargo, los acontecimientos se concatenaron de tal manera que, por decirlo así, sin comerlo ni beberlo, se encontró que era la sucesora al trono de Castilla. Había muerto el heredero, su hermano Juan. Había muerto Isabel, su hermana, reina de Portugal, que había dado a luz un varón, el cual también falleció. Por estos hechos, Juana se encontró con el difícil papel de ser la futura reina de Castilla. Es en ese momento donde comienzan las desgracias de Juana. Unas desgracias que se irán sumando unas a otras hasta dar con ella en la cárcel de su aislamiento impuesto por su marido y su propio padre e incluso por su propia madre. Vamos a ver de manera sucinta estos acontecimientos, cómo fueron engranándose unos con otros y que dieron como resultado el considerar a Juana una persona mentalmente inestable, desequilibrada y, en definitiva, loca al decir de los tiempos. Juana fue la tercera hija o el tercer vástago de los Reyes Católicos y nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. El hecho de ser la tercera hija o el tercer vástago iba a tener a lo largo del tiempo más importancia de la que ella misma quiso. La infancia de Juana puede decirse que fue una infancia feliz en compañía de sus hermanos y que acompañaba a sus padres
en diversas ocasiones a contemplar las batallas y las luchas que se producían en los alrededores de él. Era una muchacha sin mayor tipo de problema que disfrutaba de la vida únicamente a la espera de la decisión que sobre su futuro tomasen sus padres respecto al matrimonio. La reina Isabel era una mujer autoritaria, muy preocupada por la educación de sus hijos, pero al mismo tiempo esta autoridad iba acompañada de un inmenso amor por todos ellos. La rudeza y la seriedad que manifestaba a la hora de exigir a sus hijos un determinado comportamiento iba contrarrestado y paralelo a un inmenso amor que ella sentía por los hijos. Juana, por su posición en el rango sucesorio, fue educada para ser una buena esposa de un señor feudal o un señor noble con el que contraería matrimonio. Pero nunca fue preparada para ser gobernadora de un país, por las razones que anteriormente hemos dicho. Nadie pensaba que llegaría a ser la heredera del trono de Castilla y por lo tanto su educación no iba encaminada por ese camino, valga la redundancia. Ella era simplemente una princesa cuyo destino en la vida era el contraer matrimonio. Juana, como futura princesa de algún trono europeo, recibió una educación esmerada, tanto en idioma como en historia, como en conocimientos generales de cultura, etcétera, etcétera. Para los tiempos aquellos en los que el analfabetismo era el elemento esencial de la sociedad, Juana llegó a ser una mujer extraordinariamente culta que dominaba muchas de las facetas culturales, intelectuales y musicales en las que se empeñaba, lo cual hizo de ella una mujer de una extraordinaria formación para su tiempo. Uno de los elementos de confrontación de Juana con su madre fue la religión. Para Juana la religión era algo secundario, que no formaba parte importante de su vida, lo cual le llevó a tener duros enfrentamientos con su madre, que era, como todos sabemos, una acérrima católica. A pesar de ese desdén por la religión, en la adolescencia Juana había pedido a sus padres ser monja, pero estos se negaron puesto que su destino ya estaba trazado en el contraer matrimonio con algún miembro de una casa real europea. Juana fue creciendo, convirtiéndose en una joven realmente bella, de la que se llegó a decir que era la más bella de todos los hijos de los reyes católicos. Físicamente se parecía mucho a su abuela paterna, Juana Enríquez, y muchas veces su madre Isabel, como consecuencia de ese parecido físico, llamaba a su hija Juana suegra. Juana fue creciendo en el ambiente de la corte, muy pendiente por parte de su madre de sus actividades y no teniendo prácticamente ningún grado de autonomía en cuanto a lo que hacía en la vida. Todo venía marcado y todo venía dicho por Isabel, que era la que decidía sobre cada uno de los pasos que daban cada uno de sus hijos. Entre los planes de futuro de los hijos de los reyes católicos, estos luchaban por afianzar las alianzas. Una de estas alianzas que querían afianzar era la de establecer vínculos matrimoniales con la Casa de Habsburgo. La consolidación de esta unión con los Habsburgo se realizó en un doble sentido. Por un lado, su hijo Juan se casó con Margarita de Habsburgo y Juana se decidió que contrajera matrimonio con Felipe, al que todos conocían como el Hermoso. En 1496, en el puerto de Laredo, en Cantabria, Juana se embarcó rumbo a los Países Bajos en la convicción de que ya nunca más volvería a ver tierras de Castilla. Sin embargo, aunque es cierto que ya no volvía a ver a alguno de sus familiares, sí volvió a ver
a sus hermanos y a sus padres en diversas ocasiones. La travesía hacia Flandes no se realizó todo lo tranquila que debiera y como consecuencia del estado del mar tuvieron que tomar refugio en el puerto de Portland, donde tuvieron que permanecer durante 3 meses a la espera de que el mar se amainara. Iniciado el viaje de regreso, uno de los barcos que transportaba buena parte de los enseres de toda la corte que acompañaba a Juana encalló y tuvo que ser abandonado, perdiendo la vida en él 712 hombres, más todas las mercancías, utensilios, vestidos, etcétera, etcétera, que constituían el bagaje de la reina. Cuando Juana llegó a lo que sería su nuevo hogar, se encontró con la desagradable sorpresa de que su prometido no estaba allí para recibirla. Juana y su séquito, ya en tierras de Flandes, tuvieron que esperar ni más ni menos que 34 días hasta que Felipe apareció para conocer a la que sería su esposa. Este comportamiento de Felipe levantó los recelos del séquito de Juana, quienes se pusieron en contacto con los reyes para disuadirles de que se celebrara ese matrimonio y que en su lugar Juana contrajera matrimonio con el heredero a la corona de Francia. Cuando se produjo el encuentro entre Felipe y Juana, fue en términos amorosos lo que podríamos decir todo un éxito. Él quedó prendado de ella y ella quedó prendada de él. La pasión que de inmediato sintió Felipe por Juana le llevó a solicitar en ese mismo instante la presencia de un cura para que les uniera en santo matrimonio. El 20 de octubre de 1496 se celebró aquella improvisada boda que nadie esperaba. En el momento de aquel, pudiéramos decir, estrafalario matrimonio, Juana contaba con la edad de 16 años y Felipe con 18. Juana comenzó a vivir un cuento de hadas, sobre todo como consecuencia de las costumbres de la corte de Flandes. Unas costumbres que nada tenían que ver con el rigor de la corte castellana y en la que las mujeres podían alternar comer, beber y bailar junto a los hombres sin que aquello supusiera ningún tipo de escándalo. Todo aquello unido al amor que Felipe sentía por ella y su pasión desenfrenada hacía que Juana viviera una especie de cuento de hadas. Juana quedó pronto embarazada y aquel embarazo trajo como consecuencia, o al menos eso cabe deducir, que su marido fuera alejándose de ella y perdiendo su interés y perdiendo parte de la pasión y aquel amor que en unos primeros instantes nacían de su corazón. Juana se mostraba como lo que era, una mujer enamorada, y que trataba de pasar el mayor tiempo posible junto a su marido, hecho que no era compartido por éste, quien huía de su compañía y prefería estar en brazos de sus amantes. Las continuas infidelidades de Felipe llevaron a un día a Juana, en un acto público, en un baile, a exigir a su marido fidelidad, algo a lo que éste se negó. Los sentimientos de Juana eran unos sentimientos exacerbados tanto en amor como en celos. Al mismo ritmo que su amor crecía, crecían los celos, y estaba continuamente vigilando los pasos de su marido. Esas continuas escenas de celo sumían a Juana en una gran depresión, porque comenzaba a sentirse sola y echaba de menos a su familia de España. La obsesión por saber qué era lo que hacía su marido la llevó un día a acudir a una fiesta cuando ella estaba en un avanzado estado de gestación. Cuando se dirigía al salón en el que se celebraba la fiesta, sintió dolores que ella achacó a unos retortijones, se fue a una letrina cercana
y allí dio a luz al que sería Carlos I de España y V de Alemania. Juana continuaba la lucha para atraer la atención de su marido, pero éste cada día la rehuía más y se alejaba de ella todo lo que era posible. Las circunstancias de la muerte de sus dos hermanos y su sobrino convirtieron a Juana en heredera del reino de Castilla, y por ello, junto con su marido, iniciaron un viaje a tierras de Castilla para ser reconocidos como herederos al trono, en un viaje que duró más de 6 meses. Tras tan largo viaje, el 22 de mayo de 1502, la pareja fue reconocida como heredera al trono de Castilla en la sede de la Catedral de Toledo. En el año 1503, Juana cayó en una profunda depresión como consecuencia de la marcha de su marido a Flandes, un viaje en el que ella no pudo acompañarle porque se encontraba embarazada, y desaconsejaron tan largo y peligroso viaje. Tras el alumbramiento de su hijo Fernando, Juana consideró que era llegado el momento de regresar a Flandes junto a su marido, algo a lo que se opuso la reina Isabel y enclaustró a Juana en el castillo de la Mota. ¿Qué razones llevaron a Isabel a no permitir la salida de Juana hacia tierras de Flandes para unirse con su marido? Eso es algo que no está excesivamente claro. La tristeza y la melancolía en la que se encontraba Juana y las continuas y duras discusiones que mantenía con ella, al final decidieron a Isabel permitir la salida de Juana hacia tierras de Flandes. Eso sí, quedando en Castilla su hijo Fernando, un personaje que a lo largo del tiempo pues tomaría una cierta relevancia respecto a su hermano Carlos. Las esperanzas que Juana tenía de encontrar a un marido amable y cariñoso pronto se vinieron por tierra, pues Felipe continuaba con aquella actitud de desprecio, de desaire y de desdeño hacia la figura de su esposa. Los escarceos amorosos de Felipe en la corte llegaron a tal nivel que las amantes tomaron una especie de estatus social y trataban a Juana con desprecio, como si ellas sí fueran capaces de dar felicidad a ese hombre y ella no. No solo el desprecio y la falta de defensa de su nombre ante las amantes fue el comportamiento de Felipe, sino que éste ordenó recluirla en sus aposentos de los que no la permitía salir. El 26 de noviembre de 1504 fallece la reina Isabel, dejando en su testamento como heredera de la corona de Castilla a su hija Juana, con una adenda en la que decía que si ésta no pudiera gobernar, lo haría su esposo Fernando el Católico. Con ello, Isabel se negaba a que Felipe pudiera tener en algún momento el gobierno de Castilla, puesto que sabía que no era querido por el pueblo. Durante mucho tiempo, la muerte de la reina Isabel le fue ocultado a Juana, que estaba en la más absoluta de las ignorancias. Fernando el Católico mandó a Bruselas a unos hombres de confianza con un documento. En este escrito, Juana reconocía entregar la corona de Castilla a su padre mientras ella estuviera ausente. Por su parte, Felipe tenía gran interés en hacerse cuanto antes cargo de la corte de Castilla, por lo cual ordenó preparar todo el dispositivo necesario para trasladarse a Castilla y tomar posesión de la corona. El gran ansia de poder que tenía Felipe le hizo hacer oídos sordos a todos aquellos que le aconsejaban que no era una buena idea el iniciar el viaje por mar en pleno invierno. Sin embargo, él hizo oídos sordos
y se embarcó con toda la flota camino de España. Durante el obligado tiempo de baraje, Juana aprovechó para visitar a su hermana Catalina y conocer al rey de Inglaterra, Enrique VII, el cual dicen que quedó prendado de ella. En fin, sea como fuere, al cabo de esos 3 meses se reanudó el viaje, llegando el séquito real a la localidad de La Coruña. Felipe se intentó reunir con nobles de Castilla con la intención de incapacitar a Juana para el ejercicio de la gobernanza de Castilla. Sin embargo, muchos de los nobles castellanos se negaron a esa incapacitación, puesto que no veían en Juana ningún signo de esa locura a la que Felipe hacía referencia. No obstante, Felipe consiguió hacerse con buena parte de la voluntad de los nobles de Castilla y el 27 de junio de 1506 se firmó el acuerdo por el que se declaraba incapaz a Juana y se nombraba rey de Castilla a su marido Felipe. Felipe, por lo tanto, fue elegido rey de Castilla y proclamado en las Cortes de Valladolid. A pesar del desastre que era el matrimonio de Felipe con Juana, no por ello dejaban de tener algunos encuentros íntimos de los que se derivaron algún que otro embarazo. Sin embargo, el 25 de septiembre de 1506, Felipe, de forma súbita, fallece, a la edad de 28 años. Una muerte que, como casi todas las muertes de la época, suscita las dudas de unos y de otros. Unos afirman que murió como consecuencia de haber bebido agua fría después de haber realizado deporte, y otros dicen que su cuerpo presentaba unas pústulas de color morado. En fin, el caso es que con 28 años, Felipe el Hermoso pasó a mejor vida. Durante el tiempo que duró la enfermedad de Felipe, Juana no se separó ni un momento de él a pesar de su avanzado estado de gestación. Ella era la que le proporcionaba ánimos y la que se encargaba de administrarle los medicamentos que los físicos le iban recomendando. Sin embargo, Felipe falleció. Dicen las crónicas que Juana quedó petrificada y que fue incapaz de soltar una sola lágrima. Juana determinó que el cuerpo de su marido descansara en Granada y su corazón en Flandes. Juana acompañaba a la comitiva que trasladaba los restos de su marido hacia Granada, a pesar de encontrarse en un avanzado estado de gestación. A partir de la muerte de Felipe, la regencia de Castilla cayó en manos del cardenal Cisneros, que fue el encargado de dirigir los destinos de la región. Por su parte, Fernando el Católico se encontraba en tierras de Nápoles, haciéndose cargo del nuevo reino que había heredado la muerte de su padre. El 28 de agosto de 1507, padre e hija se juntan y acuerdan de que debe recluirse, aunque mejor dicho en palabras de Fernando, fue que se instalara en tierras de Tordesillas, y de esa manera poder estar cerca del cadáver de su marido, que sería depositado en el monasterio de las Clarisas, y a donde ella podría ir tantas veces como quisiera a visitarlo. Lo que no sabía Juana es que aquella proposición era una trampa y que aquella instalación temporal se convertiría en su cárcel para el resto de sus días. A pesar de lo cercano del fallecimiento de Felipe, no por ello Juana dejó de recibir proposiciones de matrimonio, sobre todo por parte de Eduardo VII de Inglaterra, aquel que se quedó prendado nada más verla cuando fue a visitar a su hermana Catalina. Sin embargo, Juana se negó, diciendo que su marido aún estaba de cuerpo presente, cosa que era cierta, puesto que aún no había recibido sepultura en tierras de Granada. El aislamiento al que estaba sometida Juana era total. No conocía nada de lo que ocurría en el exterior, estaba completamente aislada y únicamente disfrutaba de la compañía
de su hija Catalina. Era ignorante de todo lo que ocurría, tanto que se le ocultó hasta la muerte de su propio padre. En 1517, su hijo Carlos y su hija Leonor fueron a visitarla, quedándose asombrados de que junto al encierro de su madre estaba también el de Catalina, una muchacha que vivía encerrada entre cuatro paredes, lo que les asustó, tomando entonces la decisión de quitar a Catalina de los brazos de Juana sin que ésta se diera cuenta. En aquellos momentos Juana era feliz al poder tener junto a ella a sus hijos que no veía desde los tiempos de Flandes. Sin embargo, aquella alegría se trocó en dolor cuando comprobó que su hija Catalina había sido apartada de su lado sin ella saberlo. La lucha por encontrar a su hija, a la que buscaba por todos los rincones del palacio, se sumó la huelga de hambre que declaró Juana mientras no tuviera a su lado a su hija Catalina. Conocidas estas circunstancias por Carlos I, Carlos V, decidió que volviera a Catalina junto a su madre para tratar de minimizar aquel problema que se le había planteado de soledad y de tristeza. La custodia de Juana y de su hija había sido encomendada a los marqueses de Denia, un matrimonio que los maltrataba de todas las formas posibles, tanto de forma física como de forma psicológica, obligando incluso a la pequeña Catalina a escribir cartas diciendo lo bien que se encontraba y los cuidados que le prestaban. Uno de los episodios más tristes de la vida de Juana en su cautiverio fue el hecho de acusar a los criados de robarle sus joyas y su patrimonio. Hecho que no era cierto, porque quienes esquilmaban sus arcones no eran los criados, sino aquellos que iban a visitarla, familiares, amigos, nobles. En 1520 se produjo el alzamiento de los comuneros contra Carlos V, algunos de los cuales fueron a entrevistarse con Juana para ofrecerse a que ella fuera la reina de Castilla. Gracias a la visita de los comuneros, Juana fue puesta al día de todo lo que había acontecido durante aquellos años, que ella era ignorante de todo. Incluso fue informada de la muerte de su padre. Los comuneros quedaron sorprendidos por la reacción de Juana, que denotaba un equilibrio de espíritu y un equilibrio mental que contrastaba absolutamente con aquella locura que se le achacaba, cosa que les quedó absolutamente desconcertados. Tras largas conversaciones con los comuneros en las que se iban trazando las directrices de una posible reinstauración de Juana en el trono de Castilla, finalmente Juana se negó a firmar ningún tipo de documento. Juana era una mujer que no quería gobernar. No quería hacerlo desde que cayó sobre ella el peso y la responsabilidad de ser la heredera del trono de Castilla. Ella había sido educada para ser mujer y esposa, pero no para ser la gobernante de un reino como Castilla. Y por lo tanto rehuía todo aquello que tuviera que ver con la gobernanza de su tierra. En el año 1525 la salud de Juana ya estaba bastante deteriorada, un hecho que aumentó la partida de su hija para contraer matrimonio con el rey de Portugal. A partir de ese momento ya la soledad de Juana era absoluta y estaba al albur de los duques de Denia, que hacían de ella lo que les parecía. A pesar de tanto tiempo, la frialdad religiosa que manifestó desde su infancia Juana permanecía a lo largo de tantos años.
Fue por eso su nieto, Felipe II, quien envió a un dominico, Francisco de Borja, para que mantuviera con ella conversaciones que la recondujeran al camino de la Iglesia. Francisco de Borja quedó sorprendido de la lucidez de la reina y determinó que Juana no estaba loca, sino que había sido víctima de un maltrato continuo físico y psíquico, pero que su mente era clara y que su mente no tenía ningún atisbo de locura. Pero nada de aquello sirvió para que el régimen carcelario al que estaba sometida Juana fuera cambiado. Todo siguió igual. Un accidente doméstico vino a complicar aún más la vida de Juana, puesto que como consecuencia de la caída quedó prácticamente inválida y estaba constantemente inmovilizada, llena de úlceras dolorosas. En la más absoluta soledad, como consecuencia de un desmayo prolongado en el tiempo, el 12 de abril de 1575 dejó de existir Juana I de Castilla. Pasó a la historia con el nombre de Juana la Loca. Una historia fascinante a la que nadie ha dado realmente explicaciones. Historiadores, psiquiatras y psicólogos han echado su cuarto a espadas, cada uno aplicando teorías más o menos acertadas. El caso es que el devenir de esta mujer fue sencillamente cruel y doloroso, no solo por la posible locura que tuviera, sino por el hecho de que había sido encerrada en vida por sus hijos, por su madre, por su padre y por su esposo durante 50 años de su vida. La pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué tanta crueldad con Juana? ¿Por qué someterla durante 50 años a un cautiverio por un delito que jamás cometió? Sería interesante conocer las últimas razones de tanta crueldad. Crueldad que además estaba realizada por quienes se blasonaban de cristianos, de católicos, de amantes de la religión, de seguidores de Cristo, de practicantes del amor, todos aquellos que rezaban día tras día a los pies de un crucifijo, mantuvieron en cautiverio durante 50 años a una persona inocente que no había cometido delito alguno, salvo que se considere delito el haber nacido en la familia de unos reyes crueles y sin corazón. Porque los reyes católicos tienen también su historia. Son una parte interesante de cómo afrontar el poder desde la crueldad, no teniendo en cuenta, para que sus intereses se cumplieran, ni tan siquiera la vida de una hija.